Eh, Muy buenas tardes, Inge. Mi nombre es Luis Fernando Mendoza Sánchez. Mi número de control es el 18060695 y vengo a presentarle mi práctica 4 de polarización de transistores BJT, mi práctica 5 de la máxima variación simétrica para un circuito amplificador con transistor BJT y mi práctica 6, que es la respuesta a la frecuencia del amplificador con transistor BJT. Bueno, entonces aquí empezamos. Como sabemos, un transistor para lo que es para amplificar señales. Hay dos funciones. En analógica es para amplificar señales y en digital para abrir o cerrar circuitos. Entonces, nosotros, como estamos en analógica, pues nuestra idea es que amplifique. Para que nuestro transistor pueda lograr eso, se necesita lo que se le conoce como polarización. ¿Sí? Entonces aquí tenemos tres tipos de polarización que empezamos. Tenemos nuestra polarización fija, ¿sí? Para esta práctica, todo lo vamos a empezar a tener con una corriente de C de 40 miliamperes y un VCE de 10 volts. Nosotros aquí vamos a suponer un voltaje de 24 y una beta de 160. Y como ya sabemos, pues nuestro voltaje base emisor va a ser de 0.7, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia entre las diferentes polarizaciones? Pues que una es más estable que las otras, ¿no? Tenemos polarización fija, tenemos polarización con resistencia de emisor y tenemos polarización universal. Bueno, entonces para nuestra polarización fija, pasamos a hacer lo siguiente, empezamos a sacar pues aquí nuestros cálculos, nosotros eh, sacamos aquí nuestra beta. Nuestra beta nosotros lo que encontramos era que era una beta de 160. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a estar utilizando un transistor llamado 2N2222 y esa es la beta para los valores que queremos, que son los que que van a hacer que todo nuestro circuito funcione de manera correcta. Ok, entonces nosotros aquí empezamos sacando todos nuestros cálculos, pues sacamos que tenemos una corriente base de 250 microamperes y por lo tanto sacamos que nuestra RC son 350 ohms. Pasándonos a hacer leyes de Kirchhoff, sacamos que nuestra RB, que es esta, que es nuestra resistencia en la base, sí, va a ser de 93.200 ohms. Entonces aquí pasamos a nuestro Proteus. Como podemos ver, aquí tenemos el circuito. Aquí un zoom. Y pasamos a correr el circuito. Miren, como podemos ver, nosotros habíamos comentado que nuestra corriente de colector iba a ser de 40 miliamperes. Entonces aquí está, como podemos ver, ¿sí? Nos está entregando lo correcto. Y que nuestro voltaje colector emisor era de 10 volts. Entonces aquí podemos ver que nos lo entrega dentro del rango, ¿no? De los voltajes y que nuestra corriente de base, ¿sí? Que fue la que sacamos dividiendo nuestra corriente colector entre la beta, nos da que son 250 microamperes. Entonces aquí estamos viendo que está todo dentro del rango. Este, bueno, ahora pasamos a nuestra polarización con resistencia de emisor. ¿Cuál es la diferencia aquí? Que nosotros aquí al agregar una resistencia, ¿sí? Entonces nosotros aquí al agregar una resistencia, pues hay más estabilidad en el circuito. Entonces pasamos a hacer lo mismo. Con leyes de Kirchhoff vamos a estar sacando nuestros diferentes cálculos. Entonces sacamos lo mismo, que nuestra corriente base van a ser 250 micros. Ahora pasamos a despejar nuestras resistencias colector y emisor, ¿sí? Sacamos nuestras resistencias y basándonos en las condiciones en las que, en nuestras condiciones, tenemos aquí los valores de RC y RE.
Basándonos en nuestras condiciones, que RC debe ser mayor que RE y que RB debe de ser mucho mayor que RE. Mínimo, mínimo debe de valer lo que es beta por RE entre 10. Mínimo debe valer RB. Entonces, como podemos ver, bueno, entonces sabemos que RC debe ser mayor que RE, entonces aquí lo tenemos, suponiendo lo que va a ser 350 por el valor que acá nos dio de 350, y aquí pasamos a despejar nuestra RB, resistencia de base, que nos da un total de 85.200. Como podemos ver, nuestra condición se cumple de que RB debe de ser muchísimo mayor que RE. Bueno, entonces ahora pasamos a nuestro circuito de polarización con resistencia. ¿Okay? Aquí lo podemos ver, aquí lo podemos apreciar. ¿Sí? Entonces aquí ponemos a correr y podemos ver que cumple con todos nuestros valores que estábamos buscando. Tenemos nuestra corriente de base de 249 microamperes, que está dentro del rango de los 250, dentro del rango del 5%. Tenemos aquí nuestra corriente de colector también de 40 miliamperes. Acá son microamperes y aquí es miliamperes, perdón. Tenemos aquí nuestros pues 10 volts, ¿no? 9.8, pero pues está dentro del rango del 5% de los 10 volts, ¿sí? Y tenemos acá igual nuestra corriente de 40.8 miliamperes, que está dentro del rango del 5%. Bueno, y ahora pasamos a nuestro circuito de polarización universal. ¿Cuál es la diferencia con este? Que este es el más estable que se conoce. Sí, este es el más estable y es el que nos va a entregar nuestra amplificación de la mejor manera. Bueno, entonces pasamos a lo mismo, empezamos a sacar nuestros cálculos. ¿Cuál es la diferencia aquí? Que nosotros vamos a utilizar lo que se le conoce el voltaje de Thevenin y la resistencia de Thevenin. Entonces pasamos a sacar nuestros cálculos. Tenemos aquí igual, volvemos a despejar para RC y RE. Lo suponemos, cumpliendo las condiciones. Y después pasamos a lo que son las leyes de Kirchhoff, también aquí a la primera ecuación de la ley de Kirchhoff, en la cual nosotros vamos a despejar para la resistencia de Thevenin. ¿Sí? Entonces, pues sacamos nuestros valores, o sea, empezamos a despejar, sacamos que nuestra resistencia de Thevenin va a tener un valor de 5.200 ohms. ¿Sí? ¿Qué pasa aquí? Después, nosotros ya sabemos que nuestra resistencia de Thevenin pues va a ser 5.200 y sabemos que la resistencia de Thevenin es R1 por R2 entre R1 más R2, que es que las resistencias estén en paralelo. Entonces, también pasa. Bueno, pasamos aquí a nuestro voltaje de Thevenin, en el cual nosotros sabemos que su fórmula es el voltaje colector por la resistencia 2 entre R1 más R2. Despejando R1, pues pasamos a tener la siguiente formulita y esta la vamos a poner acá en nuestra resistencia de Thevenin. Y aquí pasamos a hacer lo que le llaman simultáneas o igualación. Pasamos a sacar pues nuestros cálculos y obtenemos que tenemos una resistencia R2 de 6.240 y una R1 de 31.200. Bueno, entonces aquí pasamos a comprobar nuestros datos al Proteus. Ahí tenemos nuestra práctica 4. Ok. Y la encendemos. Bueno, entonces como podemos ver, nosotros en este circuito habíamos puesto que nuestra resistencia número 1 iba a ser 31.200, nuestra R2 6.240, nuestro RC300 y nuestro R50.
Y nosotros volvemos a lo mismo, habíamos obtenido que nuestra IB iba a ser 250, entonces aquí la tenemos dentro del rango del 5%. Aquí nuestra corriente IC, que son 40 miliamperes, pues dentro del rango del 5% de los 40. Y pues nuestros 10 volts, que son nuestro voltaje colector emisor, que está también de igual manera dentro de nuestro rango del 5%. Muy bien. Ahora vamos a pasar a lo que le llamamos a nuestra práctica 5. ¿Qué es lo que vamos a hacer en nuestra práctica 5? Nuestra práctica 5 vamos a utilizar un generador de señales, el cual vamos a empezar desde un volt. ¿Para qué? Para ver qué es lo que va, o sea, hasta dónde nuestra amplificación entra en saturación. ¿Cómo lo podemos ver de manera práctica? Como usted nos comentó, una señal de video o de audio. ¿Qué pasa? Pasa de cierto voltaje, como podemos ver, por ejemplo, en este caso, nuestro punto máximo es de 1.8, porque ya pasamos a 1.9 y empieza a entrar en saturación. ¿Qué pasa que entra en saturación? Pues las señales de audio, por ejemplo, de audio, de video, pues empiezan a distorsionar totalmente y así. Entonces aquí tenemos nuestra tabulación de nuestros valores, ¿sí? Y podemos demostrarlo esto en Proteus. Por ejemplo, nos metemos, empezamos. Ok. Y la iniciamos. Mira, como podemos ver aquí, empezamos con un volt, ¿sí? Y tenemos aquí todos nuestros datos, como empezamos con 500 milivolts y acá con los 4.6 volts, ¿sí? Entonces lo vamos aquí subiendo nuestros volts, subiendo, mira, va subiendo 1.10, todo bien, 20, 30, 60, bien, 70, bien, 80, ¿qué me pasa? 80, bien. Y este va a ser nuestro punto máximo, como comentaba. ¿Por qué? Porque ya nos pasamos a 1.90 y podemos ver que ya empieza a saturar, ¿sí? Entonces, pues aquí está nuestra saturación. Entonces tenemos que nuestro punto máximo va a ser 1.8 volts. Ya, por ejemplo, que si le subimos poquito, pues claro, ya se satura más, ¿verdad? Es más notoria la saturación. Entonces, esta es nuestra práctica número 5. Aquí detenemos el programa. Y ok, ahora nos vamos a pasar a nuestra práctica número 6. Esta práctica la podemos demostrar de la siguiente manera. Abriendo el circuito. Una disculpa, le piqué mal acá y se movió, pero ya. Aquí tenemos nuestra práctica número 6, ¿sí? En el que vamos a ver nuestra gráfica de frecuencias. Entonces, nos metemos aquí a en nuestra gráfica. ¿Qué es lo que podemos observar? Bueno, que nuestro punto máximo aquí, nuestra ganancia máxima va a ser de 43, ¿sí? Una resistencia de 43. Un R5 de 43, comenta aquí la gráfica. ¿Qué es lo que pasa aquí? Ahora, para saber nosotros nuestro corte inferior y superior, vamos a hacer lo siguiente. Hacemos aquí los cálculos. Nuestro 43 lo multiplicamos por 0.707 y nos da un total de 30.4. Entonces, nosotros pasamos aquí a la gráfica a buscar 30.4 primero para nuestro corte inferior. Entonces, vamos buscando 30.4, llegando. Ok, tenemos 30.4, entonces tenemos que es una frecuencia de 246 Hz, que ese es nuestro corte inferior, 246 Hz. Y ahora pasamos a buscar nuestro corte superior. Ahora buscamos lo mismo. 30.4, ¿sí? 30.4. Entonces tenemos aquí que tenemos una frecuencia de 15 MHz, ¿sí? Como podemos ver, 15 MHz. Aquí tenemos, ¿sí? Ahora, para sacar nuestro ancho de banda, pues es la verdad una formulita
relativamente sencilla, que nomás es restar nuestro corte superior entre nuestro corte inferior, que va a ser pues los 15 megahertz, que es 15 por 10 a la 6, menos los 246, que nos da 14.999.754 Hz, o sea, 14.9 megahertz. Y pues esta es nuestra práctica, Inge. Como le comentaba, pues ¿cuál es la conclusión de aquí? Que así podemos ver hasta dónde podemos tener una señal sin que se nos vaya a distorsionar y podemos aprender a utilizar bien nuestro amplificador. Y pues bueno, como le comento, pues entonces por mi parte es todo, Inge. Mi nombre, le repito, es Luis Fernando Mendoza Sánchez. Mi número de control es el 18060695 de la clase de electrónica analógica a las 12. Y pues sería todo por mi parte, ¿sale? Entonces, se lo agradezco y bonito día, Inge.